Sean ustedes muy bienvenidos a mi canal que llamo Por un cambio cultural hacia la libertad. Un espacio donde buscamos recuperar lo esencial, lo básico, la verdad, la justicia y el sentido común. Donde nos animamos a cuestionar lo que parece incuestionable y decimos en voz alta lo que muchos apenas se atreven a pensar. Hoy iniciamos con un nuevo formato que quiero compartir con ustedes, porque la idea es seguir mejorando la interacción y el vínculo con los oyentes, que siempre muy generosamente están del otro lado. A partir de ahora, los podcasts los haré en video. Creo que es un paso adelante importante, que nos acerca más y hace que el diálogo sea más directo y humano. Hoy vamos a hablar de un tema que incomoda, porque revela hasta qué punto el derecho ha sido secuestrado por la ideología. Vamos a analizar en profundidad la ley trans en Uruguay, la ley 19.684. Un instrumento que se nos presenta a nosotros, a la opinión pública, como avance en derechos humanos, pero que es, en verdad, un verdadero mamarracho jurídico, una aberración contra la ciencia, la biología, la naturaleza, la infancia y la libertad. Una aberración contra la biología. Esta ley subvierte el lenguaje, impone una cosmovisión ideológica y convierte la percepción subjetiva, el sentimiento, en categoría jurídica protegida. Y lo más grave, castiga la verdad, premia la ficción y silencia la razón. La pregunta es, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Por qué callamos? ¿Y qué deberíamos hacer quienes aún creemos en el derecho, la naturaleza, la verdad objetiva y la libertad? Empecemos. Decía Cicerón, la injusticia no se convierte en justicia por estar escrita en un papel. En Uruguay, menos del 0,1% de la población padece disforia de género, un trastorno reconocido por la psiquiatría que afecta la percepción del propio sexo biológico, es decir, alrededor de 3.000 uruguayos. Y sin embargo, ese número ínfimo ha bastado para que el Estado legisle una ley de privilegios, subvenciones, cirugías estatales, cuotas laborales y política de perspectiva de género que ahora atraviesan todas las secretarías y oficinas del país, incluso se impone a las empresas. A lo largo de los años, en forma paulatina, sigilosa, pero sin descanso, se ha creado una maquinaria inmensa del Estado destinada al género, que resulta completamente inmoral e injustificable. La ley 19.684, conocida como Ley Integral para Personas Trans, es, como dije, un mamarracho. No solo por su mala técnica legislativa, sino porque constituye una afrenta a la ciencia, a la naturaleza humana, a la razón, al sentido común y al propio espíritu del derecho. Pero el problema es más profundo. Somos nosotros, los abogados, uno de los principales responsables de que esto suceda. Nos hemos convertido en positivistas hasta la médula. Hemos perdido la capacidad de juzgar la moralidad de las leyes. Aplicamos sin pensar, sin discusión. Celebramos sin entender, sacralizamos la ley como si bajara del cielo, cuando en realidad la fabrica un parlamento que está integrado por personas falibles, de carne y hueso, con vicios y defectos, que son presionados muchas veces por lobbies ideológicos y colectivistas internacionales. Esta ley es una ley sin ciencia, sin verdad, sin lógica. Esta ley parte de un dogma, que el género no es una realidad biológica, sino una construcción subjetiva, que el Estado debe reconocer, validar y promover. Pero esa afirmación no tiene ningún respaldo científico serio. Precisamente hay muchos
doctores que así lo mencionan y científicos. El doctor Paul McCook, psiquiatra del Hospital de Hopkins, lo expresa claramente. El sexo está determinado por la biología, y nada más que por la biología. Cromosomas XX para mujeres, XY para varones. No hay identidad autopercibida que altere ese hecho. La biología molecular lo confirma. El sexo está codificado en cada célula del cuerpo humano y no te puedes librar de él. ¿Desde cuándo los burócratas pueden modificar la realidad biológica o reescribir la ciencia a través de una ley? ¿En qué momento la autopercepción individual pasó a convertirse en una categoría jurídica válida? Pues ello genera el caos. Si mañana alguien dice percibirse como Superman, ¿tendremos la obligación de proporcionarle un traje y una capa para que vuele por la costanera? ¿Deberá el Estado costearle un pasaje de regreso a las ruinas de Krypton? Inconsistencias, absurdos. Si una niña de 30 kilos se percibe a sí misma como obesa, aunque todos veamos que está peligrosamente delgada, y comienza a inducirse el vómito, ¿acaso la respuesta médica sería ponerla a dieta y programarle una liposucción? Claro que no. Haríamos todo lo contrario, la trataríamos, la cuidaríamos, le diríamos la verdad, buscaríamos ayudarla a reconciliar su mente con su cuerpo, no a profundizar la distorsión que la está llevando a la destrucción. Y la pregunta sobreviene, ¿por qué entonces, cuando una persona se percibe del sexo opuesto, negando la evidencia de su cuerpo, de su ADN, de su anatomía, de sus células, les ofrecemos como tratamiento cambiar su identidad legal, hormonarse artificialmente? Lo premiamos otorgándole privilegios estatales y lo sometemos a cirugías irreversibles que mutilan órganos sanos. ¿Por qué validamos su conflicto en lugar de comprenderlo y acompañarlo con responsabilidad médica y ética? ¿Por qué afirmamos su disforia en lugar de ayudarle a superarla, como a la chica anoréxica? La medicina jamás debe mentir por complacer. Y el derecho no puede institucionalizar una disociación entre mente y cuerpo sin consecuencias, porque el cuerpo, como realidad biológica objetiva, no se equivoca. Es la mente herida, confundida o manipulada la que puede extraviarse. Y nuestra tarea no es reforzar el extravío, sino restablecer la verdad que sana. Esta ley está lejos de ser inclusión. Es negación de la verdad. Es daño. Es legislar sobre una mentira no solo que es jurídicamente inaceptable, sino socialmente destructivo. Es una ley inmoral que privilegia al 0,09% a costas del 99,9%. En lugar de atender médicamente a quienes sufren disforia, esta ley exige al Estado, es decir, a todos nosotros, que financie su percepción subjetiva como si fuera una verdad objetiva. Terapias hormonales, cirugías mutilantes, subsidios económicos, cuotas laborales, exoneraciones carcelarias, reparaciones indemnizatorias. Todo eso mientras el resto de la población no tiene esos privilegios y se esfuerza para llegar a fin de mes, mantener a sus hijos, o espera años por una cirugía oncológica. ¿Dónde está el principio de justicia distributiva? ¿Dónde está el bien común? ¿Dónde la racionalidad del gasto público? ¿Dónde está la justicia y la equidad? Y peor aún, esta ley convierte en política de Estado una visión ideológica, la teoría del género, que no es ciencia ni neutral, sino una construcción cultural reciente, altamente debatida y con consecuencias destructivas para la familia, la infancia y la convivencia democrática. Es una ley antinatural que va contra la familia, contra la infancia, contra el sentido común, contra la verdad objetiva. La ley trans
pervierte la inocencia y mente de nuestros niños. El adoctrinamiento sexual del género es inmoral y a los niños los confunde. Es la sexualización de los niños. Una ley que habilita a niños a hormonarse e incluso a operarse con aval médico y estatal. Niños que no pueden votar, no pueden tatuarse, ni comprar alcohol, ni firmar un contrato, ni manejar un vehículo. Pero resulta que para la ley sí son maduros para decidir sobre su identidad sexual y cambiarla sin consentimiento de sus padres o incluso cambiar de sexo con el aval de sus padres. Para eso sí parece que el menor está maduro. ¡Qué inconsistencia! ¿Dónde está el principio de protección al menor? ¿Dónde quedó la patria potestad? ¿Acaso no advierten los terribles efectos para la salud de hormonizar a un niño? ¿Acaso piensan que ingerir estas hormonas y bloqueadores es como comer un caramelo? ¿Acaso creen que no tiene consecuencias terribles para la salud de un niño? Inclusive, por supuesto, de un adulto. Vean ustedes, los bloqueadores de la pubertad, la ingesta de estrógenos o testosterona, puede causar daños irreversibles a la salud de un niño. Daños óseos, por riesgo de osteoporosis, impacto en el desarrollo neurológico, depresión, ansiedad, daño al corazón, riesgo de infertilidad, cambios físicos irreversibles. Puede producir diversos cánceres, dañar el riñón y el hígado, entre otros efectos. Suministrar estos medicamentos a un niño y realizar este tipo de tratamiento es un verdadero abuso en contra de un niño. Y a mí me resulta inaudito que esta aberración sea legal. Y lo digo fuerte y claro. El Código Civil uruguayo establece que los menores carecen de plena capacidad jurídica. Sin embargo, esta ley permite que realicen actos de consecuencia irreversible, bajo la ficción de la autonomía progresiva y de la libertad. Eso no es derecho, es ingeniería social encubierta. Y más allá del niño, se ataca la estructura familiar al diluir la distinción padre-madre en nombre del género autopercibido, extinguiendo la identidad de sus integrantes, imponiendo un lenguaje, una visión del mundo, una ideología, y eso destruye la familia. Cuanto más se aleja el derecho de la naturaleza humana, más tiránico se vuelve, decía Aristóteles en su Ética a Nicómano. Es una ley que se mete en tu cabeza, que te obliga a utilizar un lenguaje obligatorio, te impone a pensar de determinada manera. No alcanza con aceptar que alguien se autoperciba de un modo distinto a su realidad biológica. La ley te obliga a hablar como si esa percepción fuera una verdad objetiva, aunque tú no la compartas. No importa si crees en la biología, si tu conciencia te dice otra cosa, si tu formación médica, científica o religiosa discrepa. Si no tratas a alguien por el género que de él declara, aunque sea absurda o contradictoria esa declaración, podés ser acusado de discriminación, hostigamiento o incluso incitación al odio. Estamos literalmente ante un lenguaje legalmente obligatorio. Quieren imponer el sinsentido. Y como ya sabemos por la historia, donde se regula el lenguaje, se regula el pensamiento, las conciencias de las personas. Esto ya no es un derecho, es ingeniería cultural impuesta por ley. Ya lo decía George Orwell, las leyes que imponen el lenguaje terminan moldeando el pensamiento. Primero lo que podés decir, luego lo que podés pensar. Es la colonización de la mente por parte del Estado. No alcanza con que no agredas. Tenés que reconocer, afirmar y validar una construcción ideológica subjetiva. Es la imposición a la fuerza del garrote legal de una ideología. Y no hacerlo te tildan de discurso de odio. Pero, ¿desde cuándo la verdad se define por consenso? ¿Desde cuándo es delito usar un pronombre acorde al sexo biológico? La ley no solo subvierte el derecho,
penaliza el pensamiento crítico, penaliza la conciencia biológica, la que hemos tenido toda la vida, penaliza la objeción, el pensar distinto, y eso es incompatible con cualquier democracia sana. Y yo pregunto, ¿dónde está el derecho? Callado, cómplice, cobarde. Lo más escandaloso no es la ley, es nuestro silencio. Los colegios de abogados aplauden, las facultades callan y se unen a la ideología. Los jueces la aplican, los legisladores las promueven y se alinean. Nadie piensa, nadie discute. Es más, resulta que ahora la ciencia es cómplice de este delirio y la Facultad de Medicina incorpora una materia que es diversidad sexual. Sí, señores, el género invade hasta las ciencias duras, impensado, pero es así, va avanzando. Lo cierto es que anestesiados completamente, hemos dejado los abogados de ser juristas y la población se ha convertido en hombres masa. Somos ciegos operadores del positivismo. Pero como decía Radbruch, jurista que vivió en el nazismo, el derecho separado de la justicia no es más que técnica normativa al servicio del poder. Y en Uruguay, ese poder hoy lo ejerce una ideología que no tolera el disenso. Criticar esta ley es transfobia. Dudar es odio. Preguntar es delito moral. Pero el derecho no puede ser rehén del miedo. Hoy es un acto de rebelión decir la verdad, la que todos vemos, la que todos compartimos y decidimos callar, ciegos ante un avance del Estado, lo más íntimo de tu ser, hombres masa que vemos el disparate ideológico que se nos quiere imponer, con consecuencias nefastas para nuestros hijos y toda la sociedad, y decidimos callar, mirar para otro lado, seguir en nuestros asuntos, vivir una mentira, pensando ingenuamente que esta realidad no nos va a tocar. Y sí lo hará. Entre la ley y la verdad, el derecho debe elegir. Hoy, en esta época de consignas y miedos, decir la verdad se ha convertido en un acto de rebelión. La verdad que todos vemos, la que todos intuimos, la que compartimos en susurros, pero evitamos pronunciar en voz alta. La realidad biológica, la de siempre, la objetiva, la evidente, esa que decidimos ignorar por comodidad, por miedo o por costumbre. Ciegos, o peor aún, cobardes, ante un Estado que avanza sobre lo más íntimo, tu conciencia, tu lenguaje, tu identidad, tu familia, tus hijos. Nos hemos convertido en, como dije, hombres masas, espectadores pasivos del absurdo. Miramos desde la tribuna. Vemos cómo se nos impone una ideología que niega la naturaleza, distorsiona la ciencia y mutila la realidad. Sabemos que esto tiene consecuencias nefastas para nuestros hijos, la educación, la familia, para el tejido entero de la sociedad. Y a pesar de saberlo en nuestro fuero interno, en el interior nuestro, callamos. Nos refugiamos en nuestros asuntos privados, fingimos que no es para tanto, nos convencemos ingenuamente de que esta locura está lejos de nosotros. Pero el delirio no pide permiso. El silencio de hoy es la servidumbre de mañana. Una ley que niega la biología, la ciencia y el sentido común nunca puede ser un avance. Es una rendición por parte nuestra. El derecho fue creado para proteger la verdad, la justicia, la dignidad humana, no para consagrar ficciones ideológicas ni destruir los pilares de la civilización. En fin, la ley 19.684 no solo es mala, es inmoral, es antinatural, es metafísica, es antijurídica, es antibiológica. Y a pesar de todo ello, decidimos mirar para el costado. Y es nuestra responsabilidad como jurista en calidad de abogado y como ciudadano decirlo sin miedo,
Porque si el derecho no defiende la verdad, entonces ya no sirve para nada. Decir la verdad nunca fue tan difícil ni tan necesario. Hoy, cuando la ley niega la biología, cuando el lenguaje se vuelve un instrumento de poder y te lo imponen obligatoriamente, y cuando disentir se castiga como odio, hablar con claridad es un acto de libertad. Uruguay no necesita más leyes ideológicas que rompen el tejido de la sociedad y las familias. Necesita justicia, ciencia, protección real a la infancia y respeto a la conciencia individual de todos los ciudadanos. La ley trans no es inclusión, es imposición, no es progreso, es rendición. Y si nosotros, como abogados, juristas, padres, médicos, ciudadanos, no alzamos la voz frente al delirio, el silencio se convertirá en norma y la mentira en política de Estado. Gracias por acompañarme y si este contenido te hizo pensar, te invitó a la reflexión, te agradezco lo compartas porque es necesario un despertar intelectual. Porque el cambio empieza por animarse a decir lo que otros callan, en todo ámbito, no importa. Así que da la batalla cultural. Hasta la próxima, que Dios los bendiga y viva la vida y la libertad.